Todo comenzó con una entrega que jamás debía quedar registrada. $50,000 en efectivo, sin factura, sin contrato, sin recibo y sobre todo sin existir todavía un proyecto concreto que adjudicar. Un empresario salvadoreño entregó ese dinero después de recibir una promesa extraordinariamente tentadora. Tendría acceso a algunos de los grandes proyectos de infraestructura que preparaba el gobierno. Le hablaron de escuelas, del aeropuerto de la Unión, de desarrollos en Acajutla, proyectos capaces de mover millones de dólares. Pero había algo extraño. Nunca le dijeron exactamente qué obra sería para él. No existía un número de licitación, no había una adjudicación, no había ningún documento que garantizara absolutamente nada. Y aún así pagó. ¿Por qué? Porque quien estaba detrás de aquella promesa no era un intermediario cualquiera, era un hombre situado dentro del propio gobierno. Tenía acceso, tenía influencia y su cargo llevaba una palabra especialmente poderosa: presidencial. Su nombre es Cristian Gerson Flores Sandoval. Era el comisionado presidencial de proyectos estratégicos y según el caso que terminó llegando a los tribunales, convirtió precisamente esa posición en el centro de un mecanismo para obtener dinero de empresarios. Pero aquellos $50,000 fueron solamente una parte, porque cuando la fiscalía reconstruyó los movimientos apareció otro empresario y después aparecieron tres cantidades más: $123,000, después $25,000 y finalmente una cantidad tan precisa que resulta imposible confundirla con una estimación: $29,567,58. En total, la acusación terminó colocando sobre la mesa $227,737,58. Pero esos últimos pagos tenían una diferencia fundamental: no aparecían como sobornos. En los documentos parecían algo completamente normal: consultorías. Y ahí estaba una de las claves del mecanismo, porque según el caso, aquellas consultorías no eran lo que realmente se estaba comprando. Lo que los empresarios estaban pagando era otra cosa: acceso a información, acceso a oportunidades, acceso preferente a proyectos públicos. Y cuando finalmente descubrieron lo que estaba ocurriendo, la historia terminó con un comisionado presidencial detenido, su asistente capturado al día siguiente y una promesa pública del presidente Nayib Bukele: la guerra contra la corrupción sería tan exitosa como la guerra contra las pandillas. Pero espere, porque esa no es la parte más sorprendente. Cuando el caso finalmente llegó a sentencia, casi 2 años después de la captura, Flores Sandoval fue declarado culpable. Sin embargo, por más de $227,000 recibió 4 años de prisión. Y todavía ocurrió algo más. El tribunal determinó que no tendría que pagar indemnización a las víctimas, ni un centavo adicional. Para entender cómo se llegó hasta ahí, hay que reconstruir primero cómo funcionaba todo. Si quieres conocer las investigaciones, capturas y casos más importantes que están ocurriendo dentro de El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque este expediente muestra algo mucho más inquietante que un funcionario recibiendo dinero. Muestra cómo una promesa puede convertirse en un negocio simplemente porque quien la pronuncia ocupa el despacho correcto. Y todo comienza con el cargo: comisionado presidencial de proyectos estratégicos. El nombre parece burocrático, pero lo importante no era necesariamente el presupuesto que Flores Sandoval controlaba directamente. Era el lugar desde el que podía moverse. Un cargo de este tipo funciona como enlace: presidencia, instituciones públicas, empresas privadas, proyectos considerados estratégicos. Y para cualquier empresario interesado en contratos públicos, estar cerca de una persona situada en ese punto puede tener un valor enorme, porque existe algo incluso más valioso que ganar una licitación: saber antes que los demás que esa oportunidad viene en camino. Imagine una empresa de construcción. Si conoce una licitación cuando se publica oficialmente, tiene que comenzar entonces a preparar números, proveedores, personal y oferta, pero si alguien le anticipa meses antes qué proyectos se están preparando, puede llegar mucho mejor colocado. Puede buscar socios, negociar precios, preparar documentación, estudiar costes, y cuando el resto descubre la oportunidad, usted lleva meses trabajando. Ese acceso tiene valor y según la acusación, Flores Sandoval utilizó precisamente la expectativa de ese acceso. Los nombres elegidos eran además enormes: obras en centros escolares, el aeropuerto de la Unión, desarrollos en Acajutla. No eran promesas pequeñas, eran exactamente el tipo de proyectos capaces de hacer que un empresario prestara atención inmediatamente
Pero aquí aparece el primer detalle que permitió sostener todo durante más tiempo. Nunca se concretaba demasiado. No existía, esta es la licitación, este es el número, esta es la obra que vas a recibir. La promesa permanecía suficientemente grande para resultar atractiva y suficientemente imprecisa para poder aplazarse. Si hoy no aparece el contrato, puede llegar en la siguiente etapa. Si esa obra no sale, puede entrar en otra. Si el aeropuerto tarda, todavía quedan futuras fases. El empresario no estaba comprando un contrato concreto, estaba pagando por la expectativa de estar dentro cuando llegara la oportunidad. Y una expectativa es muchísimo más difícil de reclamar. Por eso uno de ellos terminó entregando $50,000 en efectivo. Pero aquí ocurre algo importante. El dinero no terminó directamente en las manos del comisionado. Lo recibió otra persona, José Ángel Quintanilla Rosales, su asistente. Este nombre será fundamental más adelante porque cuando la fiscalía desmontó el caso, no consideró a Quintanilla un simple acompañante. Lo procesó como cómplice necesario. El comisionado realizaba la exigencia, el asistente aparecía en el momento de recibir 2 funciones, 2 personas y una separación extremadamente conveniente. Quien tenía el cargo no necesitaba aparecer físicamente recibiendo los billetes, pero aquella no era la única forma en que circulaba el dinero. El segundo empresario describió un sistema mucho más limpio. En apariencia, entre agosto y noviembre de 2021 salieron 3 pagos, $123,000, 25.000, 29,567,58. Y en lugar de aparecer como dinero entregado para conseguir influencia dentro del gobierno, podían justificarse mediante contratos de consultoría. Eso cambia completamente la apariencia de una operación. Piense en una auditoría, un empresario entrega $50,000 en un estacionamiento y resulta complicado explicar qué ocurrió, pero una empresa paga una consultoría y existe una historia documental, hay un contrato, puede existir una factura, existe una transferencia. En los libros contables parece un servicio profesional. Y además existe otra ventaja, una consultoría es intangible. Si una empresa compra 100 computadoras, alguien puede entrar a la bodega y comprobar si existen. Si paga por construir un muro, puede ir a mirar el muro. Pero si paga por asesoramiento, ¿qué cuenta? Las llamadas, las reuniones, las ideas, un documento. Es muchísimo más difícil comprobar visualmente si el servicio realmente existió. Y según el caso judicial, aquellas consultorías eran la fachada, detrás estaba el pago por acceso e influencia. Pero entonces alguien habló, y ese es el momento en que todo comenzó a romperse, porque los delitos de corrupción tienen un problema para los investigadores. Muchas veces las dos partes tienen motivos para permanecer calladas. Quien recibe el dinero no quiere ser descubierto, pero quien paga tampoco quiere reconocer públicamente que entregó miles de dólares buscando una ventaja. Si ambos guardan silencio, el dinero puede quedar enterrado dentro de la contabilidad durante años. Una consultoría más, una transferencia más, un gasto empresarial más. Pero en este caso hubo empresarios que terminaron declarando. Uno de ellos incluso quedó bajo régimen especial de protección. Y gracias a esos testimonios, la fiscalía pudo reconstruir qué representaban realmente aquellos pagos. Ya no eran simples cifras, tenían contexto. ¿Quién pidió? ¿Qué prometió? ¿Quién recibió? ¿Qué esperaba obtener el empresario? Y ahí la precisión de la cifra final se vuelve importante. $227,737,58. Cuando una acusación llega hasta los 58 centavos, no estamos ante unos 200,000, estamos ante movimientos que pudieron reconstruirse individualmente. Y entonces llegó la noche que cambió completamente la carrera política de Flores Sandoval. 25 de abril de 2024. La Fiscalía giró la orden. La Policía Nacional Civil la ejecutó. El comisionado presidencial de proyectos estratégicos quedó detenido. La Fiscalía publicó su fotografía flanqueado por agentes y explicó el señalamiento. Valiéndose de su cargo, habría exigido dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en proyectos estratégicos del gobierno. El hombre que prometía acceso al aparato estatal acababa de entrar al sistema penal del mismo estado, pero faltaba alguien, porque los $50,000 en efectivo no los había recibido él directamente. Al día siguiente llegó la segunda captura, José Ángel Quintanilla Rosales, el asistente, el hombre que según el expediente recibió aquella entrega, y entonces el caso dejó de ser únicamente una captura por corrupción.
se convirtió también en una declaración política. El fiscal general Rodolfo Delgado lanzó un mensaje: nadie está por encima de la ley. Y Bukele fue todavía más lejos. Dijo que Flores Sandoval no sería el primero ni el último, y aseguró que si Dios lo permitía, la guerra contra la corrupción sería tan exitosa como la guerra contra las pandillas. Era una comparación enorme, porque la ofensiva contra las pandillas había transformado completamente El Salvador. Aplicar ese mismo lenguaje a la corrupción implicaba prometer que después de Flores vendrían otros, y la fiscalía reforzó esa expectativa. La captura, anunció, era apenas el inicio de una investigación más amplia para determinar responsabilidades y posibles delitos adicionales de corrupción. Recuerde esas palabras, el inicio. Volveremos a ellas, porque 2 años después existe una pregunta que sigue abierta. Pero primero hay que entender cómo Flores Sandoval había llegado hasta un puesto con semejante capacidad de influencia. Su historia no comenzó como técnico de proyectos, comenzó en política. En 2020 aspiraba a convertirse en candidato a alcalde de San Miguel por Nuevas Ideas, pero se retiró. Su renuncia se produjo después de un acuerdo para respaldar a Wilfredo Salgado de Gana dentro de una alianza entre ambas fuerzas. Flores Sandoval se apartó de aquella carrera, después entró al Ejecutivo, primero como subcomisionado, más adelante como comisionado presidencial de proyectos estratégicos. Tiempo después volvió a intentar competir por la alcaldía de San Miguel, pero no consiguió imponerse en las internas de Nuevas Ideas, así que permaneció en el cargo presidencial. Y entonces aparece una coincidencia temporal especialmente importante. Los pagos investigados comenzaron en 2021. Flores Sandoval fue capturado en 2024. Entre ambas cosas transcurrieron años. Durante buena parte de ese tiempo continuó ocupando el cargo, y eso abre una pregunta inebatible: ¿cuándo supieron realmente las autoridades lo que estaba ocurriendo? La información pública del expediente no permite fijar con precisión ese momento, y hay que evitar una conclusión fácil. Investigar corrupción puede tardar muchísimo. Hay que conseguir testimonios, rastrear transferencias, analizar empresas, comprobar contratos, proteger testigos, construir una acusación capaz de sobrevivir delante de un juez. También es posible que las víctimas tardaran en denunciar. Por tanto, que la captura llegara en 2024 no demuestra por sí solo que las autoridades conocieran los hechos desde 2021, pero sí deja una cuestión importante. Durante ese intervalo, Flores Sandoval continuó dentro del aparato estatal hasta que finalmente fue detenido, y después de la captura comenzó una batalla diferente, la judicial. Primero llegó ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán. La Fiscalía presentó 2 casos de cohecho impropio y solicitó que ambos imputados continuaran detenidos. El tribunal aceptó. Flores Sandoval no volvió a su casa, Quintanilla tampoco. El expediente siguió avanzando hasta el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla. Y ahí ocurrió algo especialmente importante, porque la defensa podía intentar destruir el caso antes de que llegara a juicio, cuestionar testimonios, atacar documentos, excluir evidencia, pero el juzgado tomó una decisión contundente. Admitió toda la prueba presentada por la Fiscalía, no una parte, toda, y ordenó que el proceso pasara a juicio. A esas alturas, Flores Sandoval llevaba meses encarcelado, pero todavía no existía condena hasta que llegó el 22 de abril de 2026, casi 2 años exactos después de la captura. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel pronunció el fallo culpable. El tribunal consideró probado que los fondos habían sido obtenidos mediante presiones, engaños y abuso de poder, 3 conceptos que resumen toda la historia. Presión, el dinero no apareció espontáneamente. Engaño, las ventajas prometidas no estaban garantizadas como se había hecho creer. Y abuso de poder, la herramienta que daba credibilidad a la promesa era precisamente el cargo. El puesto público se había convertido en el elemento que hacía funcionar el negocio. Y entonces llegó la pena. Aquí es donde muchas personas levantaron la ceja, porque después de escuchar $227,737, un comisionado presidencial, empresarios presionados, consultorías utilizadas como fachada, pagos en efectivo, uno podría imaginar una condena enorme. La sentencia fue 4 años de prisión. 4. A Quintanilla Rosales le impusieron 2 años,
y además su pena de cárcel fue sustituida por trabajo de utilidad pública. Es decir, el asistente no tendría que cumplir esos 2 años dentro de un centro penitenciario. ¿Por qué semejante diferencia? Porque las penas cortas pueden acceder bajo determinadas condiciones a mecanismos sustitutivos. Quintanilla quedó dentro de ese margen. Flores Sandoval no. 4 años significaban prisión efectiva, pero aquí aparece otro dato que cambia la percepción de esos 4 años. Flores Sandoval había sido detenido el 25 de abril de 2024. La sentencia llegó el 22 de abril de 2026. Había pasado prácticamente 2 años encarcelado antes de ser condenado. Y ese tiempo se abona a la pena. Por tanto, cuando escuchó 4 años, ya había cumplido aproximadamente la mitad. Pero todavía faltaba la decisión más polémica: el dinero. El tribunal absolvió a ambos de responsabilidad civil. Dicho de otra manera, no tendrían que pagar una indemnización adicional a las víctimas. Y cuando se conoce solo esa frase, parece incomprensible. Un funcionario consigue más de $200,000 mediante abuso de su posición, es condenado y no tiene que devolver el dinero. Aquí está el giro. Ya lo habían devuelto. Los montos habían sido resarcidos antes del fallo. Por eso el tribunal no podía ordenar que se pagara nuevamente el mismo dinero. La responsabilidad penal seguía intacta. El delito no desaparecía. La cárcel tampoco. La inhabilitación tampoco. Pero el daño económico ya había sido reparado. Por eso no existía una segunda indemnización por ese mismo monto. Jurídicamente tiene lógica, pero desde fuera produce una sensación mucho más incómoda. Porque el resumen termina sonando así: más de $227,000 obtenidos aprovechando un cargo público. El dinero se devuelve. 4 años de condena. Y cuando se dicta la sentencia, prácticamente 2 ya están cumplidos. Ahí nace inevitablemente el debate. ¿Es suficiente? Pero hay una sanción adicional que puede ser incluso más destructiva para alguien cuya carrera dependía completamente de la política. Flores Sandoval quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos. Y eso significa cerrar la puerta que había construido durante años. Había intentado convertirse en alcalde, había entrado al ejecutivo, había ascendido hasta convertirse en comisionado presidencial. Su trayectoria dependía precisamente del Estado. La cárcel termina un día. La inhabilitación golpea directamente el lugar al que probablemente habría querido regresar. Sin embargo, todavía queda el misterio que dejamos abierto durante la captura. La fiscalía dijo que aquello era el inicio de una amplia investigación. Bukele dijo: no es el primero y tampoco será el último. Entonces hagamos la pregunta: desde la captura en abril de 2024 hasta la sentencia de abril de 2026 pasaron 2 años. ¿Quiénes fueron los siguientes dentro de este mismo expediente? La información pública disponible no muestra nuevos procesamientos derivados directamente de esta investigación concreta. Los 2 detenidos fueron Flores, Sandoval y Quintanilla. Los 2 condenados fueron Flores, Sandoval y Quintanilla. ¿Significa eso que la fiscalía no investigó nada más? No, no podemos afirmarlo. Significa únicamente que no conocemos públicamente resultados adicionales derivados de aquella ampliación anunciada. Y eso deja un cabo suelto enorme. Porque un sistema basado en vender acceso a proyectos públicos plantea inevitablemente más preguntas. Solo 2 empresarios recibieron estas propuestas, solo existieron esos 4 pagos. ¿Había más personas dentro del aparato estatal que conocieran lo que estaba ocurriendo? ¿O Flores Sandoval y su asistente eran realmente todo el esquema? No tenemos evidencia pública para responderlo. Y precisamente por eso esas preguntas siguen abiertas. Hay además otro dato que obliga a mirar a las víctimas de una manera diferente. Es fácil escuchar que un empresario entregó $50,000 buscando acceso preferencial y pensar inmediatamente: entonces también quería beneficiarse, pero el tribunal utilizó una descripción concreta: presiones y engaños. Una de las víctimas necesitó protección especial. Eso cambia el escenario. No estamos ante un expediente en el que el tribunal simplemente describiera a empresarios ofreciendo espontáneamente sobornos para comprar funcionarios. La conclusión judicial fue que el cargo se utilizó para exigir dinero, y denunciar algo así tiene un coste enorme. Un empresario que vive de trabajar con instituciones públicas puede temer quedar marcado, puede perder oportunidades, puede tener miedo de enfrentarse a una persona con conexiones dentro del gobierno. Puede incluso temer terminar él mismo investigado por haber realizado el pago. Por eso el silencio resulta tan útil para este tipo de esquemas, y por eso alguien tuvo que romperlo. Si esas personas no hablan, ocurre algo fascinante.
Los $123,000 pueden quedarse registrados simplemente como una consultoría, los $25,000 también, los $29,567,58. También los documentos existen, la transferencia existe, la contabilidad cuadra. Solo falta una cosa: saber qué se estaba comprando realmente. Eso no aparece necesariamente escrito en una factura, lo aporta el testigo, la persona que estaba en la reunión, la que escuchó la promesa, la que entregó el dinero. Sin ese contexto, una operación sospechosa puede parecer perfectamente legal. Por eso este caso no cayó únicamente por documentos, cayó porque hubo personas dispuestas a explicar qué significaban esos documentos, y entonces los números dejaron de ser consultorías, se convirtieron en prueba. Hay además un contexto que hace todavía más relevante esta condena. El gobierno había declarado públicamente una guerra contra la corrupción, y Flores Sandoval pertenecía al propio ejecutivo. Eso convierte su captura en una prueba especialmente sensible. Perseguir a un adversario político por corrupción es fácil de presentar como justicia. Detener a alguien nombrado dentro de tu propio aparato gubernamental transmite un mensaje diferente, y ese fue precisamente el mensaje utilizado cuando ocurrió la captura. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera un comisionado presidencial. Pero la credibilidad de una guerra contra la corrupción no depende únicamente de una captura, depende de continuidad, investigaciones, procesos, condenas y transparencia sobre hasta dónde llegan las redes descubiertas. Por eso la frase de 2024 sigue siendo tan importante. No será el último. El caso Flores terminó con condena. Eso es un hecho. El dinero fue devuelto. También hubo prisión, hubo inhabilitación, pero aquella investigación más amplia anunciada el día de la captura continúa sin un resultado público conocido asociado a nuevos responsables dentro de este expediente, y ahí está probablemente el mayor interrogante que deja la historia, porque Flores Sandoval no vendía un producto, vendía la percepción de que podía abrir una puerta, la puerta de proyectos estratégicos del gobierno. Para que esa promesa funcionara, los empresarios tenían que creer que realmente tenía influencia, y la creyeron, hasta el punto de entregar decenas de miles de dólares. Uno puso 50,000 en efectivo, otro realizó pagos que superaron los 170,000. Eso significa que el cargo tenía suficiente credibilidad para convertir una promesa sin licitación, sin contrato concreto y sin adjudicación en algo por lo que alguien estaba dispuesto a pagar una fortuna. Ese es el verdadero poder que se vendió. No cemento, no maquinaria, no una escuela, no un aeropuerto, acceso. Y quizá esa sea la parte más peligrosa de la corrupción, porque cuando un funcionario vende una computadora del Estado, el objeto desaparece y alguien puede detectarlo. Cuando desvía dinero de una cuenta, queda un movimiento. Pero cuando vende influencia, lo que vende es invisible. Una llamada, una presentación, información adelantada, una promesa, un lugar preferente, eso no se encuentra dentro de una bodega. Hay que demostrarlo. Y aquí pudieron hacerlo. El resultado final fue un comisionado presidencial de proyectos estratégicos convertido en condenado por cohecho impropio, un asistente condenado como cómplice necesario, más de $227,000 devueltos, 4 años de prisión para el principal acusado, 2 para su asistente, sustituidos por trabajo de utilidad pública, y una carrera política cerrada mediante la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Pero quedan 3 preguntas, y son las que realmente deberían sobrevivir después de terminar este video. Primera, ¿cuántos empresarios más recibieron propuestas semejantes y nunca hablaron? No sabemos si existen, pero después de conocer que el esquema se extendió durante un periodo considerable y que fueron necesarias víctimas protegidas para demostrarlo, es una pregunta inevitable. Segunda, ¿qué ocurrió con la investigación ampliada anunciada por la Fiscalía? Se prometieron más responsabilidades y posibles delitos. Hasta ahora, no conocemos públicamente nuevos procesamientos derivados de este expediente concreto. Y tercera, 4 años representan realmente un castigo proporcional a utilizar un cargo presidencial para exigir más de $200,000. Esa respuesta ya no corresponde a la Fiscalía, ni al tribunal. Corresponde a cada salvadoreño que conozca el caso, porque hay una última imagen que resume toda esta historia. En 2021, un empresario tenía delante una promesa, grandes proyectos, escuelas, La Unión, Acajutla, una puerta supuestamente abierta desde dentro del gobierno. Entregó el dinero. Años después, aquella promesa nunca se convirtió en la gran oportunidad que esperaba.
se convirtió en evidencia dentro de un tribunal. Los contratos de consultoría terminaron siendo analizados como fachada. El asistente que recibió dinero terminó sentado junto al funcionario, y el hombre cuyo cargo llevaba la palabra presidencial terminó escuchando una palabra completamente diferente: culpable. Todo porque alguien decidió dejar de pagar en silencio y empezó a hablar. Si quieres que sigamos revisando los expedientes de corrupción, las capturas de funcionarios y los casos que están definiendo la lucha contra el delito en El Salvador, suscríbete al canal y activa la campanita. Y quiero terminar con una pregunta muy concreta. Más de $227,000 exigidos aprovechando un cargo dentro del Estado. El dinero fue devuelto. El principal condenado recibió 4 años y cuando llegó la sentencia ya había pasado casi 2 detenido. ¿Te parece suficiente esa condena? Escribe solamente una cosa en los comentarios: sí o no.